Muy buenas tardes, hermanos. Hemos llegado al último tema en esta secuencia, ¿verdad? Hemos estado viendo primeramente el santuario terrenal, hemos visto que todo era una figura del santuario celestial y toda la administración que se hacía en el santuario terrenal no era otra cosa que una representación en figura de lo que nuestro Señor Jesús realizaría. Primero en la tierra al morir por nosotros y en segundo lugar como sumo sacerdote en el santuario celestial, ¿verdad? Hemos estado viendo todos esos detalles. Hemos visto que el sacerdote ministraba diariamente, así como nuestro Señor Jesús vive para interceder desde que Él ascendió en gloria en el lugar santo. Y en el año 1844, como vamos a estudiar ahora muy detenidamente ese tema, Jesús y el Padre se trasladan al lugar santísimo. En el tema anterior hemos visto que en la profecía del capítulo 7 ya se mostraba, ¿verdad?, cómo iba a ser ese momento sin especificar el tiempo exacto, ¿verdad? Todo tenía que ser en la profecía, ¿recuerdan? Del capítulo 7 hemos visto cómo el poder papal iba a ser su operativo de 1260 años hasta 1798 y después de eso el juez se sentaría, los libros se abrirían, o sea, el juicio iba a comenzar después de 1798. No dice exactamente cuándo el capítulo 7, pero ahora en el capítulo que vamos a estudiar, ¿verdad? 8 y 9, ahora vamos a verlo. Y yo les digo, hermano, es muy importante, miren, todo este material que les he preparado, muy especialmente los dos diagramas que están en la parte de atrás, ¿ya? Porque todas las ilustraciones estas de adelante son las que vamos a ir viendo ahora acá en pantalla, ¿ya? Pero las ilustraciones, después de los diagramas que ustedes tienen allí, estos diagramas, eso sí lo vamos a usar ahora para poder realmente, ¿verdad?, ver bien el tema que vamos a ir viendo en pantalla. Ahí está, bueno. Vamos a ver el libro del profeta Daniel, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 8, el comienzo del fin. Muy bien, acá tenemos, ¿verdad?, las dos profecías que ya hemos visto, ¿no es así?, representando a los reinos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial primeramente, ¿verdad? Y entonces después vienen las 10 naciones que dividieron, ¿verdad?, el reino, y luego venía la Roma papal en el cuerno pequeño que iba a operar durante los 1260 años, ¿no es así? Muy bien. La historia confirma la Biblia. Un presidente de los Estados Unidos dijo, ¿qué son las profecías?, le preguntaron. Es la historia cumplida, decía él, ¿no? Porque la historia corrobora lo que Dios reveló. Ustedes saben que Satanás tiene su astucia y él inventó un montón de ideas como Satanás estudia muy bien la Biblia y él sabe las profecías mucho mejor que nosotros. Pero él agarra y transforma todo y a través de Charlember y Nostradamus, la pirámide de Keops y todo lo demás, él ha ido alterando todo en la tierra y todo lo que se habla del fin del mundo en las profecías extrabíblicas no habla más que destrucción, ¿verdad? Esa es la obra del maligno para confundir a la gente. Pero nosotros por la gracia de Dios, hermano, tenemos la gloria eterna. Así que con ese principio, ¿tienen abiertas sus Biblias en Daniel 2, por favor? Bueno, acá vamos a ir viendo una buena parte, pero ustedes ténganlo en Daniel 8. Ténganlo abierto en Daniel 8, porque vamos a ir viendo algunos detalles que no están acá y lo vamos a ir viendo justamente ahí en el libro del profeta Daniel, ¿sí? Vamos a tenerlo abierto todos en Daniel 8 para que así nos resulte finalmente 8 y 9 que sería, ¿no? Muy bien. ¿Qué vio el profeta Daniel? Durante la visión me vi junto al río Ulaí, dice, en Susa, capital del reino en la provincia de Elam. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río, tenía 2 cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque más alto había sido el último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía pararse ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía.
El carnero ese que vimos en la imagen dice que iría al oeste, al norte y al sur. ¿Cuáles son esos lugares geográficos? La ciudad de Lidia, la ciudad de Babilonia y la ciudad de Egipto. Recuerdan que el oso tenía 3 costillas en su boca. Lidia, Babilonia y Egipto fueron las naciones más sojuzgadas por los medos y persas, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Y ahora aparece de repente otro animal. Mientras yo, dice, pensaba, un macho cabrío vino del oeste. Corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Todo eso está ahí en la Biblia, ¿verdad? Ustedes van leyendo, me gusta. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él, dice, con ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos. Terrible, mis hermanos. Ahí tenemos esta potencia tremenda y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. El poderoso Alejandro Magno en el Imperio de Grecia. Este hombre, es bueno destacar algunas cualidades positivas de él, porque tristemente murió con una muy negativa. Alejandro Magno, cuando era niñito, su padre, Felipe de Macedonia, le regalan un caballo muy brioso, Bucéfalo se llamaba el caballo, y dice que ningún domador lo podía montar porque ni bien subía, ¡bum!, lo botaba el caballo. Terrible. Y un día, mientras observaban todo ese espectáculo, Alejandrito, que era chiquito, un jovencito, niñito, le dice: papito, decile que se vayan, porque hasta la sombra de ellos lo asusta Bucéfalo. Y su papá lo mira, ¡wow!, y da la orden, que se vayan. Y él se arrimó al corral y le empezó a hablar al Bucéfalo con cariño y hablarle bondadosamente, y el caballito empezó a quedarse tranquilo. Luego pasó al corral, lo acariciaba el caballito, todo, hasta que quedó una oveja el caballito. Alejandrito pegó un salto, salió montando gallardamente y su papá le dijo: hijo, con ese espíritu vas a conquistar el mundo. ¿Cuántos años tenía Alejandro Magno cuando conquistó el mundo? 25 años. Pero tristemente ese hombre murió a la misma edad que Jesús, a los 33 años, pero murió intoxicado por el alcohol. Bebía tanto que dice que hubo una fiesta entre los 120 príncipes ahí del gran imperio de él, y en unas noches, porque me imagino esas fiestas duraban siempre 2 o 3 noches, se tomó 2 veces la copa de Hércules, que tenía 5 litros, o sea, 10 litros de bebida alcohólica. Y unos días después, según la historia, murió con una gran fiebre. Tiene que haber sido una cirrosis hepática o algo así, ¿verdad? Se le destrozó el hígado de tanto alcohol. Qué triste la muerte realmente de don Alejandro Magno, ¿no? Muy bien, en las famosas batallas de Iso, de Arbela, de Granicó, cuando se estudia bien la historia, esto se ven todos esos detalles, cómo logró vencer al imperio de los medos y de los persas, ¿no? Muy bien, todo esto va desarrollándose en Daniel, todavía no se explica, ¿no? Después todas son las batallas, las guerras que hubo entre ellos, ¿verdad? Muy bien, y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. O sea, al hijito de él, de Alejandro Magno, también lo matan, lo asesinan, y los generales principales que están ahí, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad?, se apoderaron del imperio y lo controlaron ellos a su manera, ¿no? Ahí están los 4 lugares geográficos donde ellos se lo dividieron al imperio. Muy bien. De uno de ellos, dice, es decir, de uno de los lugares geográficos de ellos, no de uno de esos cuernos del Alejandro Magno, sino geográficamente Roma, cuando avanza en la historia, se posesiona en uno de los puntos geográficos, enseguida lo vamos a ver. Salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa o gloriosa, como dicen otras traducciones, que es Palestina, Jerusalén. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas pisoteó. Vamos a ver cómo se desenvolvió Roma acá. Acá tenemos el primer lugar, Roma conquista Macedonia, uno de los 4 cuernos primeramente, por eso dice, de ese lugar geográfico empezó Roma a desenvolverse en la historia. En Egipto, por otro lado, ¿verdad?,
por otro lado, hacia el sur conquista Egipto, hacia el este conquista a Siria y a Jerusalén o la tierra gloriosa por el otro lado. Así es que Roma se expandió, ¿verdad?, sobre la faz de aquel imperio, y entonces Roma quedó como la potencia, en este caso, ¿verdad? Roma conquista, extiende hacia el sur Egipto, Siria, tierra gloriosa, Judea, ¿verdad? Estamos repasando, ¿no? Un poquitito. Muy bien. Ahora, paralelo entre Daniel 7 y Daniel 8. León de Babilonia. Babilonia ya no aparece en Daniel 8 porque ya aparece directamente Medo-Persia nada más. El oso Medo-Persia, el carnero Medo-Persia acá. Leopardo Grecia, macho cabrío Grecia. Bestia Roma, el cuerno pequeño acá, Roma, primeramente los 10 cuernos, los 10 reinos, porque primero aparece la Roma imperial, ¿verdad? Y entonces, el cuerno pequeño, ahora miren qué interesante, y esto es un detalle, hermano, que tiene que tenerlo en cuenta, porque, hermano, cuando se estudia Apocalipsis 17, hay un montón de ideas sobre quiénes son las 7 cabezas. Y entonces, ahora yo les voy a pedir que recuerden que el cuerno pequeño, allá, por ejemplo, en Daniel 7, primero la Roma imperial está representado por la bestia espantosa y horrible. Y después que los 10 hordas bárbaras dividen, recién aparece el cuerno pequeño, que sería la Roma religiosa. Pero aquí en Daniel 8 están unidas en ese cuerno pequeño la Roma pagana y la Roma religiosa. Por eso es muy importante que veamos la profecía, porque una de las cabezas del Apocalipsis 17, que es la sexta, está unida a la Roma pagana con la Roma religiosa. Es una sola unión. Y el Espíritu de Profecía lo dice, ya cuando estudiamos nosotros los detalles, ¿verdad?, que la Roma pagana, que parecía ser vencida, vino a ser la vencedora. Por eso es muy importante ver esos detalles cuando se estudia después ese capítulo. Muy bien, el cuerno pequeño entonces acá está unido. Cuerno pequeño, Roma pagana y Roma papal juntos, ¿verdad? Y ambos echaron la verdad por tierra. ¿Por qué razón? Porque la Roma pagana primero persiguió a la iglesia cristiana, mató al Rey de Gloria, fue la que dio la orden para hacerlo, ¿verdad? Y luego, lógicamente, la Roma religiosa también, ¿verdad?, se ensañó contra el pueblo de Dios los 1260 años, ¿no? Muy bien. Aún dice, contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. O sea, ¿qué hizo la Roma pagana? Echó por el suelo la obra mediadora de Cristo. ¿Por qué razón? Porque puso los sacerdotes terrenales. Y toda la gente va a consultar a los sacerdotes terrenales, la confesión a los hombres, y entonces los hombres los guían, pedirle a San Antonio que te busque novio, pedirle a Santa Lucía que te cure los ojos, pedirle a San Tomás y Damián que te guíen el viaje, pedirle al otro que te haga así, bueno, y la gente confía y confía. O sea que quedó prácticamente eclipsada la gloria de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Todo eso hizo tristemente la Roma religiosa. Y a los cristianos que comenzaron a estudiar la Biblia, no sé si ustedes llegaron a visitar Europa alguna vez, ahí los valles del Piamonte, los hugonotes, los valdenses. Ahí me tocó en el año 95, fue el Congreso Mundial de Holanda, ir por ahí. Terrible, hermano, pobrecito, así escapaban los hijos de Dios y a los que lo pescaban, amigos, a la hoguera. Y así murieron. Pero cuando llega el momento del martirio, Dios sabe neutralizar el dolor y sabe dar visiones, como Juan Hus cantaba. Jesús es mi Salvador, cantaba Juan Hus. Y las llamas lo abrazaban. Pero todo lo que expectaban ese drama, este sí que era un hijo de Dios, porque si canta cuando se está quemando, por favor, en condición normal, ¿quién va a cantar si se quema la mano? Entonces, hermanos queridos, Dios, de todas maneras, cuando permite que sus hijos pasen una prueba tan dura, es porque Dios tiene un testimonio hermoso para dar. Y no nos olvidemos que estamos en la recta final de la historia, hermano. Satanás está preparando una obra tremenda, terrible contra el pueblo de Dios.
Esta semana he estado viendo a un joven que yo lo apreciaba y hablé con él alguna vez de México, muy estudioso de las profecías, pero tristemente comenzó a leer los libros de De Montfort. De Montfort es uno que se apartó de la Iglesia Adventista y llevó a más de cientos de pastores con él, tristemente atacando esta verdad del santuario. Que es mentira que Cristo fue en 1844, que el lenguaje no sirve, que es mentira, que no es profeta, y este muchachito ahora está con la misma idea. Y un montón de pastores y de hermanos contestándole y diciéndole, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te apartaste? Deja de leer los libros de Montfort. Tremendo. Hermanos queridos, por eso les digo, este tema es muy vital. Es muy vital para comprender que Dios no se equivoca, hermano. ¿Cómo se va a equivocar el Dios de los cielos? Si no, ¿para qué ha puesto esta profecía? Por favor, tenemos que captarla bien, hermano, y comprenderla. Por eso tienen todo el material, ustedes ahí, todos los detalles en los diagramas que vamos a ir viendo, ¿verdad? Estamos recordando todo eso. Y entonces el obispo de Roma, que decía el apóstol Pablo, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Y entonces toda la gente lo ve como el vicario de Dios. Y en todos los escritos del sistema católico romano se dice que el Papa es otro Dios en la tierra. Tremendo. Ahora, por supuesto que el Papa ya no está haciendo que le besen los pies ni las manos como le besaban antes los monarcas de la tierra. Ahora él está besando la tierra, está besando los pies de la gente para hacerle creer que él es humilde, para que el mundo se olvide de todas sus maldades. Y entonces la mayoría está cayendo bajo, tristemente, ¿verdad?, la depravación espiritual de este sistema. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Además dice, viene la respuesta, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Esta es la fecha más larga profética de la Sagrada Escritura, los 2300 años, y es el más atacado. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? Hemos estudiado en el tema anterior, ¿verdad? Todos los pecados quedaban acumulados ahí en el lugar, ¿verdad?, figurativamente, y el sumo sacerdote entraba a purificarlo y salía cargando los pecados de todos los hijos de Israel arrepentidos y lo cargaba sobre aquel macho cabrío de Azazel que era símbolo de Satanás y que vaya al desierto, que es lo que Cristo va a hacer cuando venga en gloria. Satanás quedará ahí. La purificación del santuario es un símbolo del juicio final. O sea, todo ahí que hemos visto, el juez se sienta, los libros se abren, pero ese juicio es a favor de los que se van a salvar. Por supuesto que automáticamente los que se van a perder ya pasan a la lista de los que se van a perder, pero el juicio específicamente es a favor de los que se van a salvar. ¿Sí? Enseguida lo vamos a ver también eso en Apocalipsis. Muy bien, ¿cuándo comenzaría esta purificación del santuario? He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y gritó, Gabriel, enseña a este la visión. ¿Qué les parece? Escuchen bien, hermano. Miren el detalle. ¿La profecía de Daniel 2 es verdad o es mentira? Es verdad, se ha cumplido perfectamente todos los reinos, ¿verdad? ¿Inspiró Dios esa profecía? También. ¿La de Daniel 7? También. Dios le dio la visión a Daniel, todo, perfecto. Pero qué interesante que en la profecía del capítulo 8 aparece Cristo, el mismo Jesús, a decir a Gabriel que enseñe la visión. Fíjense, hermanos, qué detalle importante. ¿Saben por qué? Porque Dios tan solo sabe lo que va a ser atacado terriblemente en la hora final. ¿Qué es lo más atacado ahora por todos los sistemas religiosos? ¿Qué día es el más atacado? El Santo Sábado, ¿verdad? Muy bien. Para que no quede lugar a duda de la autoridad de la ley, Dios la escribió con su propia mano. No le inspiró a ningún profeta que lo haga. Hubiera sido tan valiosa si lo hubiera escrito cualquier hombre como Moisés, pero no. Dios prefirió escribirla a él para que no quede lugar a duda de la autoridad de los 10 mandamientos. Pero qué tremendo que en esta profecía Jesús aparece y le dice a Gabriel, ¿verdad? Enseña la visión, o sea, le da la orden
al ángel más encumbrado del cielo, que ocupa el lugar de Luzbel, Gabriel, ¿verdad? Y entonces el ángel Gabriel le dice: Daniel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Qué cosa le dice? ¿Para cuándo es la visión? De la tarde y mañana, para el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque si ustedes van a la Biblia ahora, tienen abierto en el capítulo 2, muy bien, entonces ahí el ángel, fíjense, después de decirle que la visión es para el tiempo del fin, fíjense lo que dice en el versículo 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo de Persia, es lo que ya hemos visto nosotros. O sea que el ángel le va a aclarar: el carnero, el rey de Medo, muy bien. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza. Y ahí el ángel le va explicando todo lo que ya hemos visto nosotros. Y cómo se iban a atacar y cómo iban a atacar. Pero cuando llega de nuevo a la profecía de los 2300 tarde y mañana, fíjense en lo que le dice el ángel, verso 26. ¿Qué le dice? La visión de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera. Miren, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. No le explica nada de la visión todavía. ¿Y qué dice Daniel? Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Dónde se le explica esta visión a Daniel? Se le explica recién en el capítulo 9. Daniel se puso a orar, todos los primeros capítulos del capítulo 9 es la oración que Daniel eleva a Dios, ¿verdad? Pidiendo, ¿por qué razón cree que Daniel oraba mucho ahí? Porque Dios había dicho, escuchen bien, Dios había dicho que después de 70 años de estar en cautiverio en Babilonia, Dios lo iba a libertar con mano poderosa. Y todavía no había llegado la caída de Babilonia con los medos y persas. Ya faltaba poquito para que se dé, ya estaba cumplido el tiempo. Y Daniel sabía ese tiempo, ¿verdad? Y ahora lo curioso va a ser que después en la profecía Dios le habla de 70 semanas. Nada tiene que ver con los 70 años, ¿no? Pero de cualquier manera Daniel estaba muy preocupado por los 70 años de cautiverio que ellos tuvieron en Babilonia. Ustedes saben que en la profecía, hermano, ahí están los textos bíblicos, Ezequiel 4:6, ¿verdad? Y Números 14:34. Los tienen acá anotados en estos diagramas. Ténganlo abierto a este diagrama, al primero que tienen en la lista, ¿verdad? Porque ahí vamos a ir viendo algunos detalles. Y de paso les voy a hacer que corrijan porque este diagrama lo pude recoger ayer a la tarde y la transcriptora que me hizo esta parte, yo no tuve tiempo de corregirla y cuando ya saqué la fotocopia que ustedes tienen, vengo a la casa y veo que hay como 4 o 5 errores, pero yo les voy a explicar después, cuando llegue el momento, para que ustedes puedan verlo. Muy bien, sigamos avanzando acá un poquito. 2300 días, o sea, equivalen a 2300 años, ¿verdad? Las profecías, porque si fueran solamente días, es muy poquitito tiempo y no se hubiera cumplido ninguno de los eventos enfocados. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con vuelo, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo. Y dijo Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. ¿Cuándo comienza y termina estos 2300 años? Antes de leer este texto bíblico, quiero explicarle algo que está allí en el capítulo 9. Están en el capítulo 9 de la Biblia, ¿verdad? Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Acá en el diagrama que ustedes tienen, por favor, agarren el diagrama, porque yo tengo que explicarle a través del diagrama. La última partecita por ahora del diagrama, la última partecita acá, Daniel 8:9 dice, el último tercer renglón. Dice, en estas visiones, le explico un poquito, aparecen 2 palabras para la palabra visión.
La palabra azón, ahí está, ustedes lean. Se usa para referirse a la visión completa del capítulo. Y cuando el ángel le habla a Daniel, ahí corrijan, visión, fusión dice, fusión. Corrijan ahí visión, por favor. No van a ir a sacar fotocopia de ese diagrama porque no he podido yo corregirlo, así que por favor, usted hágalo. Creo que por lo menos lapicerita han traído, ¿no? ¿Sí? ¿Usted no tiene lapicera, joven? ¿Qué tiene usted? Un marcador grande. Bueno, hay varias palabritas ahí que tienen que corregir. Miren, por ejemplo, ya que están con la lapicerita, corrijan desde arriba. En el párrafo cuarto dice Roma religiosa desde el 535, dice ahí. No, es 538. Ahí, en vez de 535, el 8, ahí póngale. En el 5 póngale en el 8. Esa sería una parte que no pude corregir, ¿ya? Muy bien. Después bajen hacia abajo el otro renglón y lleguen a la parte, miren, de acá, les voy a ir mostrando acá, en esta partecita acá, dice Números 14, 36, Ezequiel 4, 6, correcto. Y después dice acá, y de meses, año, no, semana, no meses, semanas de años. Semanas. Ahí en donde dice meses es semanas. ¿Sí? Muy bien. Y entonces la última corrección sería, acasito, miren, donde dice profeta Daniel y han puesto profesa Danía. Nada que ver. Profeta Daniel, no es Daniela por si acaso. Aunque las Daniela puede ser muy buena también para estudiar las profecías. Muy bien, profeta Daniel, ahí nomás, esas serían las correcciones. Y acá abajo, que en vez de fusión, dice, en vez de visión han puesto fusión acá abajo. Esas serían todas las correcciones. Bueno, lo que quería mostrarle ahí en esa partecita abajo es que cuando en Daniel, ustedes después lo van a ver tranquilo al tema, cuando habla de la profecía completa usa la palabra azón. Pero cuando habla de la profecía de las 2300 tarde y mañana, la palabra mará o maré, como traducen algunos. Traducen maré o traducen mará, ¿no? Entonces, eso significa la visión de las 2300 tarde y mañana. Entonces, cuando Daniel le dice acá, he venido para darte entendimiento, para que conozca la visión, usa la palabra mará o maré, que es la visión de las 2300 tarde y mañana, ¿no? 70 semanas están determinadas. O sea, la palabra determinada significa cortadas o descontadas. Cortadas o descontadas. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es interesante que el profeta viene a explicarle los 2300 años, pero le lanza una profecía de 70 semanas. Le dice 70 semanas están descontadas, obviamente de un número mayor, ¿verdad? Así que la partida para contar estas 70 semanas, que van a ser 70 por 7, ¿cuánto es? 490. 490 años. Les explico por qué. Ahí busquen, por favor, no está acá en el COME, pero para que ustedes vean que no solamente los días proféticos son años proféticos, sino que hay semanas proféticas. Levítico 25:8. A ver, ¿quién quiera leerlo? Ayúdenme, por favor. Y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Muy bien, semanas de años también. Así que los 7 días de la semana, 7 años. 7 semanas, 7 por 7, 49. 70 semanas por 7, 490 años. O sea, pero ¿de dónde se comienza a descontar eso? Vamos a ir viendo. 70 semanas están determinadas o descontadas sobre tu pueblo. 70 por 7, 490 años. Las 70 semanas son parte de los 2300 años, porque de ahí vamos a ver que están descontadas. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? ¿En qué momento histórico? Vamos a ver todo eso. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra
para hacer volver al pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué la fracciona a las 70 semanas? Primero habla de 7, después habla de 62. Enseguida vamos a ver los detalles. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro, dice, en angustia de tiempo o en tiempo angustioso. El santuario terrenal, ustedes saben que en el desierto era así, pero luego vino el rey Salomón y levantó el gran templo. Pero ese templo fue destruido por los babilónicos. Y entonces ese templo tenía que ser reconstruido de nuevo. Y entonces va a venir el rey Artajerjes, que es el que va a dar la orden en las primeras 7 semanas para que se reconstruya ese templo y la ciudad vuelva a tener todas las leyes y todo, determinadas, cortadas o separadas del pueblo de Daniel, los judíos, ¿no? Pero vamos a ir viendo 7 semanas, primeramente, y después 62 semanas. Vamos a analizar a cada una de ellas para que nos quede bien clara la película. 49 años primero y después 434 años. Vamos a ir viendo de paso hacia dónde llegan. ¿Ya? 457 antes de Cristo es la fecha exacta. Ustedes tienen todo, mire, acá tienen todo anotado. ¿Ya? ¿Quién es el que da? Acá está, 457, el rey Artajerjes, está en Esdras capítulo 6, versículo 1, 6 al 12, ahí tienen todo anotado. Yo estoy mostrándole acá en la pantalla, pero ustedes lo tienen a todo el diagrama para que puedan verlo. Ese decreto fue dado por el rey Artajerjes. Todos los cómputos históricos era el año 457 antes de Cristo. Los primeros 49 años llegan al año 408, que es donde se reconstruye todo el templo, ¿verdad? Finaliza la reconstrucción del templo. Y ahora las otras 62 semanas van a avanzar hasta el año 27 de Cristo. Pero ¿qué pasa en ese año 27 de Cristo? Bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Qué decía el ángel Gabriel? Primeramente, según Esdras 7:13, el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén fue dado en el año 457. Desde el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías, habría 69 semanas profetizadas, o sea, 483 años. 483 años. Decreto para restaurar a Jerusalén, vamos a volver a repasar, ¿verdad? Un poquitito. ...457 a.C. y llegamos hasta el año 27. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Cuándo fue ungido, bautizado el Señor Jesucristo? En el año 15 del gobierno de Tiberio César. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y ese año, toda la historia sabe que es el año 27 de nuestra era. El año 15 de Tiberio César fue exactamente el año 27 de Cristo. Jesús fue bautizado en el tiempo profetizado. Pero antes de ver esta otra parte, por favor, yo quiero que vayamos nuevamente a Daniel. ¿Sí? Vamos nuevamente a Daniel, porque allí van a ver ustedes que el ángel le está explicando todo esto a Daniel. Vamos a leer desde el versículo 24. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso iba a ser Cristo en la tierra. Cuando Él muera en el Calvario, cuando Él ascienda en gloria para ungir el santuario celestial. En el Calvario Jesús pone fin a toda la maldad del hombre, no que la maldad iba a terminar, sino que Él le pone fin en el sentido de que vino a traer la justicia perdurable. O sea, Cristo vino a morir por los pecadores y todo aquello que queremos ser herederos de la vida eterna, tenemos que dejar de codiarnos con este mundo. No te pido que lo quites del mundo, pero sí que lo guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. O sea, los hijos de Dios no tenemos nada que ver con esos pecados, ¿verdad? Tenemos que reprenderlo más bien, no tenemos que casarnos con ellos. Jesús vino para ponerle fin a la maldad y para darnos a nosotros la justicia perdurable, que es lo que nos va a dar la vida eterna. Todo eso viene hablando acá el ángel. Y fíjense en lo que sigue diciendo. Versículo
Sabe, versículo 25 ya hemos leído, ¿no? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que es lo que hemos visto, Artajerjes 4:57, el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas, primero 7, después 62. Y después de las 62, la una que queda, para que se cumplan las 70, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. ¿Qué tal? El ángel Gabriel está diciendo, señores, después de las 69 semanas, en la semana que queda, a mitad de la semana le quitarán la vida al Mesías. Y luego, inclusive, va a ser destruido Jerusalén en el año 70. Todo el ángel le está explicando, ¿verdad? Tremendo. Pero vamos a seguir viendo un poquito acá ahora la pantalla. Por una semana él confirmará un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará sacar el sacrificio de la ofrenda. Exactamente en el año 27 bautizado y en el año 31, a la mitad del año, o sea, 3 años y medio, Jesús muere en la cruz del Calvario. Pero todavía quedaba 3 años y medio más de oportunidad para Israel como nación. Aunque ellos crucificaron al Rey de Gloria, Jesús le había dicho que el reino sería quitado de ellos, sería dado a la iglesia cristiana que iba a producir los frutos de ella. Pero Dios todavía le dio oportunidad hasta el año 34, que fue la muerte de Esteban, y allí ellos prácticamente terminan su ministerio al cual Jesús, el cielo, los había llamado. Nosotros sabemos cómo fue lo terrible de todo esto, ¿verdad? 3 años y medio, 3 años y medio después, primeramente en el año 27 Jesús es bautizado, ¿verdad? Luego viene la muerte de él en el año 31, muerte de Jesús, y a la mitad de la semana Cristo, el Mesías, haría sacrificio, ¿verdad? Terminaría con el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó cuando Cristo murió en el Calvario? Se rasgó el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, ¿verdad? Bueno, la Biblia no lo dice, pero para nosotros en el espíritu de profecía dice que justo en esa hora el sacerdote estaba por matar el cordero de la tarde, y dice que cuando se abrió el templo, el telón, hubo un gran terremoto. El sacerdote tiró el cuchillo y el corderito salió escapando. Ya no tenía que morir el cordero, porque ya moría Cristo. Ese corderito ya no murió en las manos del sacerdote, porque moría Cristo. Bueno, todos esos detalles. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Ahí está, Mateo 27, 50, 51. Y ahí es que las rocas se partieron y ahí resucitaron los que finalmente Jesús se los llevó con él, las primicias, ¿verdad? Estos versículos predicen que Jesús moriría crucificado el 14 del primer mes judío en el año 31 de Cristo. Según la profecía de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría en el año 34. Ahí se cumplen perfecto las 70 semanas, los 490 años. Por otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos, que dice, ¿no? Ahí está nuevamente, repetimos, ¿verdad?, el bautismo de Jesús, ¿no es así?, su muerte vicaria y el momento que Esteban, apedreamiento de Esteban en el año 34. Recuerdan que cuando los apóstoles comienzan a trabajar esto, se los muestro en detalle, pero ustedes lo van a leer en el capítulo 8 también de Hechos de los Apóstoles y todo eso. Jesús, ¿qué le había dicho a los discípulos? Todavía no avancen hacia el mundo exterior. Dice, por casa de samaritanos no vayáis, en casa de gentiles no vayáis, y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se tenían que cumplir hasta el año 34 la oportunidad que Dios le daba a Israel. Pero después que llega el año 34, hermano querido, ahí en Felipe ya desciende a Samaria, Pablo es llamado para los gentiles, y amigo querido, el evangelio cunde por todos lados, porque ya la iglesia cristiana, ¿verdad?, era proselitista, avanzaba para ganar alma. No se quedaba como el pueblo judío, enclaustrado en sus murallas, pensando que eran los únicos privilegiados. No, señor. Y es por eso que primero la Roma imperial no persiguió a la iglesia cristiana. Fueron los judíos mismos que perseguían a los mismos hermanos. Pero cuando
los romanos vieron que los paganos se convertían por la predicación de Jesucristo y este crucificado. Recién comenzaron a perseguir a la iglesia cristiana. Muy bien, ahí está la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? Las 70 semanas, hermanos, terminan con el primer mártir cristiano, Esteban, el rechazo del evangelio por los líderes judíos. El evangelio a los gentiles comienza allí a proclamarse, ¿verdad? Ahí tenemos nuevamente 490 años, ¿verdad? Comienzan con el 457 de Artajerjes, ¿verdad? Y terminan, por supuesto, acá en el año 34. Pero ¿de dónde estaban descontados estos 490 años? ¿Qué le dijo el ángel? 70 semanas están descontadas. ¿De dónde? Si el ángel viene a explicarle los 2300 años. Pero para que quede, ¿verdad?, una referencia clara, entonces los 490 años están descontadas de los 2300 años. Ahora, hermanos queridos, cuando nosotros tenemos que computar esta fecha, primeramente, si nosotros hacemos apedreamiento de Esteban acá, ¿verdad? Porque la profecía esta nos tiene que llevar al momento que iba a comenzar el juicio preavenimiento en el cielo. Si nosotros contamos desde el año 34, los 1810 años, ¿a dónde llegamos? A ver, sumen. Del año 34 más 1810, ¿dónde llegamos? 1810 más 34, hermano, ¿cuánto es? 1844. Llegamos al año 1844. Correcto. O sea, fíjense en el cálculo perfecto y exacto de la profecía. Ahora, hermano, en la profecía, cuidado con andar haciendo restas matemáticas en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque algunos agarran y restan matemáticamente, ahí llego al año 26, dicen no al 27. Es que para computar el tiempo histórico no se usa la matemática, sino el calendario. La historia viene desde el 457, viene 5, 4, 3, 2, 1 antes de Cristo. Y para comenzar la era cristiana, 1 de Cristo, 2, 3, 4, no hay año cero. Y como algunos restan con año cero, le caen en el 26. No, tiene que ser mes calendario, no mes matemático. ¿Se dan cuenta? O sea, el cálculo matemático. Ese dato nada más para que no se confunda. Entonces, el inicio del juicio en los cielos fue justamente ahí, hermano, en 1844, y después ya viene la segunda venida de Cristo. Y allí entonces comienza el gran pueblo de Dios. Ahora, esto que pasó en 1844, antes de ello, ¿quién es el que comenzó a estudiar esta profecía? A ver, ¿cómo? Miller. Muy bien, don Guillermo Miller. ¿Y a qué iglesia pertenecía don Guillermo Miller? A la iglesia bautista. No existía para nada, hermano, la adventista, olvídense. Eran bautistas y de ahí se unieron hermanos metodistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos. Hermanos sinceros salieran de todas las iglesias evangélicas y comenzaron a estudiar esta profecía. Y ellos llegaron a la conclusión correcta que en 1844, ¿verdad? Pero el cálculo que ellos hacían era correcto, pero no el evento. Ellos pensaban que Jesús iba a venir a la tierra, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaban. Por eso es que muchos, los adventistas se han equivocado, calculé Jesús una vez. No existíamos la iglesia adventista, por favor. Pero de todas maneras, esos hijos de Dios, sí eran fieles hijos de Dios, que Dios los usó justamente para sacar los cálculos exactos. El problema era el evento. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma había hollado la Biblia por las tradiciones y muchas cosas quedaron ocultas, no se conocía que había un santuario en los cielos. Y entonces cuando llega 1844 y Cristo no viene, fue el chasco tan grande, pero tan grande, que una gran mayoría se volvió a sus iglesias que habían salido, presbiterianas, luteranas, anglicanas, ya no quisieron saber nada con ese grupo, ¿verdad?, raro ahí. Otros se fueron al mundo. Pero los que quedaron fieles, hermanos, lloraban. Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dice que entonces, no me acuerdo el nombre en este momento, se me dio la mente, uno de ellos estaban en un galpón y salió a caminar por un campo de sorgo
Y dice que de repente es como si en la mente así el cielo, Dios le hubiera mostrado el santuario celestial y a Cristo trasladándose al lugar santísimo. Y vino corriendo y le dijo a los otros, he tenido algo en mi mente, en mi visión, no sé, Dios me ha mostrado y tenemos que leer Hebreo, el libro de Hebreo. Y comienzan a leer el libro de Hebreo y ahí recién descubren el santuario celestial. Y ahí entonces comprenden que el evento que ocurría no era que Cristo venía a la tierra, sino que Cristo pasaba del lugar santo al santísimo con el Padre. ¿Recuerdan el tema anterior? Hemos visto que cuando llega 1844 se ponen tronos y viene y se sienta un anciano de día, ¿verdad? Y entonces recordando ahí, hermano, Daniel, el capítulo 7, vamos al capítulo 7 para recordar ese detalle que es muy importante. Daniel capítulo 7, ahí el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 7. ¿Qué decía? Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. O sea, Cristo viene no a la tierra, viene al anciano de día, al lugar santísimo del santuario. ¿Dónde más está explicado eso? Apocalipsis en el capítulo 10, hermano, anoten de paso. Allá tenemos el tercer cuadrito ahí. Acá el segundo cuadro es Cristo ante la ley de Dios. No estamos en persona, pero sí Dios nos va limpiando y purificando. Primero el juicio comenzó con los muertos, de acuerdo a las normas sagradas de su santísima ley. Ese ángel que está ahí con el librito en la mano es lo que aparece en Apocalipsis el capítulo 10. Ahí está el gran chasco. Ya Dios ha profetizado el chasco, hermano, ya estaba profetizado que iba a ocurrir eso. ¿Saben cuándo me ocurrió un chasco con los apóstoles? Cuando Jesús murió. ¿Acaso no se chasquearon los apóstoles? Y aún más, cuando Jesús resucita, después de 40 días que está con ellos, y él tenía que ascender. ¿Qué dice ahí Hechos de los Apóstoles? ¿Recuerdan? El capítulo 1, antes que Jesús ascienda. Señor, le pregunta, ¿restaurará el reino de Israel en estos días? Pensaban todavía que Jesús iba a quedar en la tierra ahí como rey terrenal. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esperen en Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Punto. Y asciende al cielo. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¡ay! Recién comprendieron que no era un rey terrenal. Jesús se fue, pero va a volver en gloria ya como rey celestial. ¿Ves? También se chasquearon los apóstoles. Entonces, este chasco, hermano, está profetizado ahí en el capítulo 10. De Apocalipsis. Ustedes después lo van a leer en detalle, al capítulo 10, ahí habla de un librito pequeño que al comerlo fue dulce a la boca, que era el librito de Daniel, pero después amargó el vientre, porque como no vino Cristo, se sintieron amargados. Pero hay un detalle allí en el capítulo 10, hermano, que yo quiero darle. El versículo 7. El versículo 7. Y esto le voy a dar un detalle porque tristemente muchos se van por la tangente con este tema, con las 7 trompetas, ¿sí? Y entonces fíjense lo que dice el versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Le explico un poquito esto. Las 7 trompetas históricas, nadie la puede sacar del contexto. Ahora la están sacando muchos oradores adventistas. Pero no, lo que pasa es que hay una cita del Espíritu de Profecía que dice así: trompeta tras trompeta irán sonando y plaga tras plaga irán cayendo. Eso significa que cuando caigan las plagas, paralelamente también va a haber toque de trompeta porque tienen similitud. La primera trompeta con la primera plaga, la segunda trompeta con la segunda plaga. Pero no significa que las 7 trompetas históricas no se han cumplido. Ustedes vayan al conflicto de los siglos, va a ver que el Espíritu de Profecía va explicando por lo menos la quinta, la sexta trompeta. La quinta trompeta fue el mundo musulmán en la profecía. La sexta trompeta fue el poder otomano turco. Y uno de los pioneros, Josías Lecha, ahí está en el conflicto de los siglos. Él profetizó cuándo iba a caer el imperio otomano turco en 1840. Y cayó.
Ahora miren qué pasa cuando toca la séptima trompeta. Miren lo que dice el capítulo 11, verso 15 ahora. Miren, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Es lo mismo que dice Daniel 7 que hemos leído recién. Cristo fue al Padre y le dijeron: el reino del mundo es verdad, Él será el rey del nuevo mundo, todo igualito. Ahora miren el versículo 18. Un conjunto de eventos, miren. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Pero primero dice: y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Cuándo comenzó el juicio de los muertos? 1844, cuando se abren los libros en los cielos. El primer hijo de Dios que va a tener la vida eterna, ¿quién es? ¿Quién fue el primero que murió en esta tierra como mártir? Abel. ¿Con él? Abel. Lo mató Caín, ¿verdad? Abel, digno de la vida eterna, el primer muerto, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más sigue diciendo? Y el tiempo de juzgar, dice, a tus siervos, los profetas. Todo eso comienza en 1844, todo lo que va a ser heredero de la vida eterna. A los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruye la tierra. Ahora, ¿qué momento es ese? Versículo 19 da la clave. ¿Qué dice? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y un grande granizo. Claro, ¿dónde está el arca del pacto? En el lugar santísimo. Así que ahí comienza el juicio, ahí se abre el templo en 1844 y ahí comienza el juicio. Exactamente como está ya Jesús. Ustedes saben que todos seremos juzgados por la santísima ley de Dios, ¿verdad? Lo dice el libro de Eclesiastés, el último capítulo 12, versículos 13 y 14. Sabio Salomón, ¿recuerdan lo que dice? ¿Verdad? Así obrar, ¿qué dice? A ver, recuerden de memoria esos textos, si me he ido de la cabeza a mí. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea. Así que, hermanos míos, cuidado con andar pecando a ocultas de los hermanos, porque eso va a traer a juicio el Señor. Ser un hijo de Dios es ser hijo cuando estoy solo, en las tinieblas, oscura. Que mi mente no esté pensando pecado, hermano, porque Dios lee mi mente. Antes que los pensamientos yo los tenga, ya lo sabe Dios. Así que cuidado, hermano, con el pecado. El pecado es terrible, es desorganizador, nos anula, nos destruye. Los hijos de Dios tenemos que vivir en la pureza de la santidad. Muy bien, y lo mismo dice el apóstol Santiago, ¿recuerdan? En el capítulo 2, ¿verdad? El que dijo no cometerás adulterio, Dios también no matará. Ahora bien, si comete adulterio pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así obrad y así haced como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. ¿Sí? Muy bien. Así que por lo tanto, hermano, ahí tenemos un panorama bastante aclaratorio. Y para terminar ya entonces, vamos a ir viendo un poquitito lo último. Y él respondió: hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será restaurado, purificado. Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios, porque Cristo no entró en un santuario, en un lugar santísimo hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Hebreos 9, 24. ¿Cuál es la importancia de este juicio? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? ¿Dónde ocurre el juicio final? En los mismos cielos. ¿Dónde ocurre? Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 10, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis 14, versículo 7. ¿Quiénes tenemos que proclamar ese mensaje? Ahí están los tres mensajes angélicos, pero no son los ángeles celestiales, solo la figura de los ángeles, porque nosotros somos los ángeles que Dios nos llama a proclamar ese mensaje, ¿sí? Los ángeles terrenales. Cuando Dios
va a identificar a los poderes terrenales, ¿cómo lo identifica? Con bestias. Pero cuando Dios identifica a sus hijos llenos de la luz del cielo para proclamar la verdad gloriosa, como ángeles celestiales, porque la palabra ángel significa mensajero. Y como el mensaje del primero, segundo o tercer ángel es una predicación en la tierra, esa no lo hacen los mensajeros celestiales, eso lo hacen los mensajeros terrenales. Así que, hermanos queridos, Dios nos llama a cumplir esa gran tarea, porque muy pronto, hermanos, se va a desencadenar los últimos eventos, pero va a ser para que finalmente Cristo venga en la gloria de su Padre, en la gloria de los ángeles, y así podamos morar con Él por la eternidad. Bueno, ahí tenemos, hermanos, todo un panorama. Mire, este diagrama que yo le preparé acá, este que hemos visto, y este otro que está acá al último, este otro diagrama, este estaba todo en inglés. Y me tuve que dedicar a hacer recortes, papelitos de acá, cositas de allá, para ponérselo todo en español, para que ustedes lo tengan. Hermanos, todo este material es para que ustedes trabajen, para que ustedes mismos se edifiquen en la fe y para que luego lo compartan con aquellas personas que lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente no conocen todavía la verdad. Cuanto más ustedes compartan la verdad, más la van a retener en su mente y en sus corazones. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Ha sido 4 sábados lindos que hemos pasado juntos. Que Dios los fortalezca realmente. Solamente hay un detalle que me olvidé decirle. ¿Tengo un minuto más? ¿Un minutito? ¿Sí? Para que ustedes vean que Jesús mismo, hermano, el Señor Jesús mismo utiliza esto. A ver dónde estaba el texto bíblico. A ver un ratito, que hay varios detalles acá. Ya. Mateo 18, 21 y 22, abra. Es una lección espiritual muy linda que hay acá. Mateo 18, 21 y 22. Esa lección no quiero que se escape. ¿Se imagina cómo habrá sido el amor de Jesús que Pedro le hace una pregunta al Señor? El verso 21 primero, ¿qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces normalmente ustedes escuchan un lenguaje? La tercera a la vencida, decimos, ¿no? Es un lenguaje muy común. Acá en Bolivia es lo mismo. La tercera a la vencida. Pero Pedro parece que en aquella época era igual. Y él ha dicho, Señor, ¿hasta 7? 3 más y una de yapa, como para que Dios le diga, ay, Pedro, qué perdonador que eres. ¿Pero qué le contestó Jesús? Versículo que sigue. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 por 7, 490 años yo tuve de misericordia por Israel. 70 veces 7. Mire cómo está repitiendo ahí Jesús los 490 años. Tremendo. Una lección espiritual más ahí que pueden tener, ¿verdad? Muy bien, que Dios le bendiga.